Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente, o un pasaje que seguramente ustedes han leído muchas veces. Y estamos hablando de qué tema durante todo este tiempo, de qué hemos venido hablando, del fruto del Espíritu. Alguna vez, no sé si lo escuché a Joaco o no sé a quién más, como, ¿hasta cuándo nos van a predicar sobre ese tema? ¿Ustedes qué creen que hasta cuándo tendremos que predicar ese tema? ¿Cierto? Siempre estamos creciendo. Entonces, cuando ustedes piensan digamos, en dónde en la Biblia hablamos sobre los frutos del Espíritu Santo, ¿qué pasajes se les ocurren? Gálatas, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué más recuerdan así? Bueno, Juan 15. Vamos a hablar un poquito de Juan 15. Juan 15 es una charla que Jesús tuvo con los discípulos en medio de sus últimos días, cuando ya le estaba preparando sus corazones, ¿cierto? Y yo me imagino que cuando uno es discípulo, nosotros tenemos una ventaja con ellos y ellos tienen muchas ventajas de nosotros porque tuvieron a Jesús allí. Pero Jesús fue como una comida, Jesús dijo las cosas que dijo así gigantes, pero el que no lo oyó, en ese momento como que perdió la oportunidad. Nosotros tenemos el regalo hoy de que podemos ir otra vez a esas palabras e ir otra vez a esas palabras. Y hoy vamos a ir otra vez a esas palabras. Entonces, en Juan 15, si quieren pueden buscar en sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblias en el día de hoy? Ay, poquito, ¿no? Oh, ay, Dios mío, no. Ah, bueno, entonces vayan a sus Biblias y vamos a leer Juan 15. Yo voy a irlo leyendo lentamente y de hecho lo vamos a ir leyendo varias veces. Digamos que esta enseñanza no pretende enseñar toda la profundidad que tiene Juan 15, pero sí algunas cosas importantes que tienen que ver con el fruto. El fruto es cuestión de raíz. Dice Jesús, yo soy la vid, pero ¿la vid qué? La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama o todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto entonces lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, él está hablando a los discípulos, nosotros somos discípulos de Cristo, entonces nos está hablando a nosotros también. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, que os he hablado. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruta por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo habían leído antes, ¿cierto? De pronto, ¿cómo se llama tu hermano? Sí, ¿cómo te llamas? Rafael. ¿Ya lo habías leído alguna vez? Sí, claro. Ah, bueno, sí, es que como apenas nos conocemos, entonces por eso le pregunto. Muy bien, entonces es interesante que dice, yo soy la vid verdadera. ¿Será que había vid falsas? Porque él dice, yo soy la vid, pero no cualquier vid. Yo soy la vid verdadera. ¿A qué se referirá eso? Bueno, en varias textos, en Oseas, en Salmos, pero escogí un verso de Jeremías 2:21, donde, acuérdense que Jesús era tan precioso que él enseñaba con las cosas cotidianas, ¿no? Realmente nosotros no estamos tan familiarizados con la vid como seguramente en aquel tiempo, en todas las casas, así como aquí hay una mata ¿en las casas de aquí hay matas de qué? De mango, hay palos de mango. Seguramente si hubiera Jesús vivido en la época de los palos de mango, hubiera dicho, pues en vez de la vid, pues hubiera usado otra cosa. Podría ser hasta un palo de mango, no sabemos. Pero digamos que la vid, en la historia, en la cultura hebrea, la vid tenía mucho significado porque era muy familiar, ¿cierto? Y básicamente en el Antiguo Testamento se habla también de la vid
como el pueblo que Dios había escogido para él, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden leer, pueden buscar en sus casas, los que hacen algún ejercicio hoy de tomar notas y de pronto ir a mirar qué más el Señor habla. Podrían buscar en la Biblia cómo esa imagen de la vida estaba antes. Y en Jeremías 2:21 dice, te planté, vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues, si yo, el Señor, te planté como mi pueblo, te has vuelto sarmiento de vida extraña? Oye, no diste los resultados. ¿Alguna vez ustedes, bueno, sobre todo las señoras, han tenido la frustración de sembrar una mata, cuidarla y que no peleche por ningún lado? ¿Cierto? Ahí Vilmita levanta la mano. Sí, es como frustrante. Y esa, digamos que esa imagen, esa metáfora tan hermosa como el Señor enseña, nos dice, bueno, había una vid, el pueblo escogido era mi vid preciosa. Y se acuerdan que él habla de viñas, es un término muy usado. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo, con esa vid, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Dio frutos? ¿Dio frutos? Bueno, solamente hagamos el ejercicio aquí, dice, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? ¿El fruto fue de acuerdo a lo que el Señor esperaba? No, creo que no. Y si ustedes lo leen en los Salmos, lo lees en algunos de los profetas menores, encuentras que se hace toda una metáfora hablando de que ese pueblo no respondió, no cumplió las expectativas como la vid escogida, como el pueblo escogido. Pero también el Antiguo Testamento habla de que sí habría una vid verdadera. Y esa vid verdadera es Jesús. Y por eso él empieza su metáfora diciendo, yo soy la vid verdadera. Y eso es en un grupo de varios yo soy, ¿se acuerdan del yo soy del Antiguo Testamento? Y dice, cuando digan que quién me dijo, ¿qué les dice Jehová? Dice, díganle que yo soy. ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús nos dice varios yo sois para seguir explicándonos a nosotros de esa majestuosidad quién es Él. Y entonces en Juan, eso solamente los que hablan en Juan, el pan de vida, ¿cierto? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en le sigue enseñando de sí mismo y le dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, Jesús es realmente la vid que cumple las expectativas del Padre. Bueno, y la vid verdadera, digamos que esa conversación que ellos tienen, que está escrita en Juan 15, como hemos visto antes, no es como que el día 1 pasó el capítulo 1 de Juan, el día 2 el capítulo 2 de Juan, no, eso era como un continuum, ¿cierto? Entonces, para entender un poco por qué llegan a esta conversación, pues en Juan 14, si ustedes ven y hacen un vistazo de lo que está pasando en Juan, capítulos antes, habla de que Él les anuncia su muerte. Sí, él está haciendo maravillas, señales y todos emocionados y poco a poco. Ay, perdón, es que yo tengo ese problemita. Bueno, entonces, ya antes de ver ese Mesías que apenas los discípulos como que medio entendían cómo es que el Mesías haría las cosas de gloria, cómo sería la gloria del Dios encarnado, y ya dijimos que bueno, que era un Dios como raro, encarnarse en un pueblucho por allá que nadie conocía, y no en el mejor hospital de los reyes, sino pues en el pesebre, ¿cierto? Así como extraño el asunto. Y ellos habían ido conociendo de los milagros y del poder de salvación y el poder que tenía Él sobre todas las enfermedades psiquiátricas, de los ojos, de las piernas, no, mejor dicho, estaban extasiados. Pero Jesús, en sus capítulos inmediatamente anteriores, empieza a decirles que Él va a morir. Y es ¿cierto? Es como que ellos, pues obviamente si uno estuviera ahí estaba, pero uno diría, no, pues yo sí lo hubiera entendido todo, pues mentirosos, no lo hubiéramos entendido como ellos tampoco, ¿cierto? Y básicamente en el 14, después de que Él les dice, esto sigue cultivando sus corazones, y en Juan 14, 15, 20, Él viene diciéndoles, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará
otro consolador. Ya él dijo que él se iba a ir, pero les dijo que no les iba a dejar solo. Dice, os dejaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿cierto? ¿Y cuál sería ese? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros, discípulos, vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces empieza a introducir algo interesante. Ya desde, él les había hablado que iba a morir, habla del Espíritu Santo después, antes, como en el 12 o el 13, habla sobre el Espíritu Santo, y aquí les confirma y les da más información de quién sería ese consolador. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Escuchen esto porque eso es lo que vamos a ir anotando en lo que vamos estructurando del día de hoy. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Dentro de poco el mundo no me verás, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y miren lo que dice en este último versiculito, el 20, dice, y en aquel día, cuando todas estas cosas pasen, conoceréis varias cosas. Que yo estoy en mi Padre, y que vosotros estás en mí, y que yo estoy en vosotros. O sea, que una palabra que resuma ese último, ¿cuál sería? Seremos uno, ¿qué más? ¿Qué más? Que habrá una unión, ¿no? Porque miren otra vez, leámoslo, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Miren, allí, estoy en mi Padre. Y vosotros en mí, y una cosa así como, pónganle una imaginación a esto, pero es algo como muy unido, muy estrecho, muy conectado. Y entonces ahí salta a lo que es, yo soy la vid. El Señor hay un libro muy especial que se llama ¿Cómo enseñaba Jesús? Que ya no me acuerdo quién es el autor, pero es un libro espectacular. Y habla como la metodología de enseñanza y realmente las parábolas son una cosa maravillosa, ¿cierto? Y el Señor, las metáforas, las analogías, las parábolas son una forma muy sencilla del gran Todopoderoso enseñando de manera que todos podamos entender. Y entonces cuando Él está hablando de eso que está pasando, del Espíritu de Dios que vendrá, que los consolará, que yo viviré, que yo estaré con el Padre, que ustedes estarán en mí, que yo estoy en ustedes, entonces salta a la metáfora de yo soy la vid. Bueno, vamos a leer un poquito otra vez y yo resalté la palabra fruto y ustedes van a ir contando cuántas veces dice la palabra fruto. ¿Les parece? Bueno, entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya estáis vosotros limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Bueno, aparece otras 2 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquiera podría decir que este texto se trata sobre ¿qué? Sobre el fruto. Pero ¿será que sí se trata? ¿Será que la esencia de lo que nos quiere comunicar es lleven fruto, den fruto, por favor más fruto? Y entonces le va para fruto. ¿Será que ese es el mensaje importante que el Señor quiere decirnos? Vamos a mirar. Sí tiene que ver con el fruto, por supuesto, pero básicamente, sí, básicamente este texto sí habla del fruto, pero realmente el mensaje y el único imperativo que hay en él es cuando dice permaneced en mí. Si ustedes vuelven y lo leen varias veces, la única orden imperativa, el mandamiento que hay allí no es den fruto. Ustedes tienen que dar fruto. Si no dan fruto son malos, son terribles. Porque la gran meta no es que demos fruto. El mandamiento no es que demos fruto. ¿Cuál es el mandamiento? Permanecer en mí. Permanecer en mí. Cuando pensaba en el título, yo decía, ay Dios mío, ¿cómo le ponemos? y puede ser que había otros títulos mejores, pero
estamos estamos reflexionando sobre este texto, sobre desde el 14, esa idea de que hay una conexión especial entre el Padre, entre Jesús, entre el Consolador que iba a venir y nosotros. Es una cosa que ya está hecha, es algo que no se puede desbaratar. Cuando ustedes leen el 14 dice, y ustedes vivirán porque yo vivo. ¿Sí? Estaré siempre con vosotros, dice en el 14. Y para ilustrar esa fuerza, él utiliza la metáfora de la vid. Pero lo importante de la vid no es la cantidad de frutos que da. Sí, yo no sé cuántos ingenieros de procesos habrán aquí. Ay, yo no sé, aquí hay el experto, yo no sé un poco de gente. Yo hablando cualquier cosa que no sé, pero bueno, habrá unos indicadores finales que es el fruto, pero no estamos hablando del resultado final, estamos hablando del proceso. Y el proceso es permanecer en mí. ¿En quién? En la vid verdadera. La que no nos va a fallar, la que no va a repetir la historia de esa vid que había escogido el Señor antes. Él sí cumpliría, Él sí cumplió las expectativas. Entonces, si permanecemos arraigados, enraizados, conectados a la raíz, es segurísimo que los frutos vendrán. Entonces, nosotros no podemos vivir afanados de cuánto fruto tengo, de qué es lo que yo estoy produciendo. Lo único afán y la única obediencia que yo debo tener es permanecer. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál será el fruto del que estamos hablando? ¿Qué será? Llevar la palabra. ¿Qué más puede ser? La obediencia. ¿Qué más? La voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Bueno, muy bien. Bueno, realmente eso es. Fruto del Espíritu. Sí, digamos que esos son, y gracias Rafael, esos son cosas muy importantes, ¿sí? Pero creo que el fruto, hay que evangelizar, claro, cuando estamos arraigados a Cristo, evangelizamos, claro que sí. ¿Hacemos discípulos? Claro que sí. ¿Ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia? Claro. ¿Obedecemos? Decía alguien. Claro, pues obviamente que sí. Pero el fruto del que está hablando cuando estamos pegados a la raíz tiene que ver con la vid, ¿sí? Por ejemplo, el fruto de la vid es la uva y la del mango. Y si la vid es Jesús, es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Realmente, y vamos a trabajarlo un poquito más adelante, pero el fruto, no los frutos, sino el fruto, realmente es Jesús. Es Jesús viviendo a través de nosotros. ¿Se acuerdan del 14? ¿Se acuerdan del 14? Yo viviré en ustedes y ustedes vivirán porque yo vivo. Yo estoy conectado al Padre y vosotros a mí y yo a ustedes. Realmente, a veces hemos vivido toda la vida afanados en el cristianismo por producir esos frutos que sí se van a dar. Ahí en el anterior yo decía, claro, si estamos pegados a la raíz, si la raíz es saludable, si es una raíz verdadera, si es una vid verdadera, pues claro, vamos a tener segurísimo fruto. Pero tenemos que recordar que el fruto de la vid verdadera que es Jesús, como Él es una vid, Jesús es una vid verdadera, el fruto de ese vid es Él mismo en nosotros. ¿Sí? Vamos, entonces, Jesús usa la parábola de la vid verdadera. El mandato de esa conversación es no queden frutos, sino que permanezcan. Y hemos hablado y vamos a seguirlo construyendo más adelante que el fruto es Jesús mismo. Ay, no, pero ¿cómo era eso? Pero bueno, vamos a ver cómo puede ser eso. Entonces, yo también tengo que pasar aquí. Ok. Bueno, ¿y eso por qué me salió de ese color? Aquí está blanco, pero bueno, dice que el fruto no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy.
Entonces, el fruto del cristiano no es lo que él hace, no, es lo que yo soy, es donde yo estoy conectado. ¿Cuáles son mis raíces? ¿Qué es lo que me alimenta? ¿Qué es lo que hace que yo produzca fruto? Porque yo sí puedo tener frutos, claro, todos tenemos frutos en la vida, buenos, malos, sí. Pero realmente el fruto que los cristianos debemos tener es a Cristo mismo en nuestras vidas. Y eso tiene impactos no solamente personales, realmente el impacto es cósmico. El impacto es hacia la humanidad. El impacto es muy fuerte y eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, dijimos, el Señor pone la parábola de la vid, la orden o el mandamiento es permanecer en mí y el fruto es Jesús mismo. ¿Por qué? Porque el fruto no es lo que hago, sino lo que soy. Y lo que soy en Cristo. Porque como Él es la vid verdadera, Él es el que nos da los frutos. Entonces, se trata de mi identidad en Cristo. Entonces, vamos en que el fruto es la vida de Jesús a través de nuestras vidas. Y el 14 dice, ustedes vivirán porque yo viviré. Muy bien, sigue. Bueno, el propósito. En ese texto sigue más del 8 hacia abajo, ¿no? Pero yo quise usar solamente hasta el 8, pero ese texto termina más, digamos, como en la segmentación que hacen las personas que segmentaron la Biblia, tienen versículos más acá, y ahí se pueden encontrar otras cosas, pero yo decidí terminar en el 8, y dice, cuando él dice todo eso, él dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, y muestran así que son mis discípulos. Entonces, digamos que para resumir hasta ese versículo 8, la razón por la que Jesús quiere que sus discípulos den fruto serían dos dimensiones. Una dimensión hacia el cielo que sería ¿cuál? ¿Cuál sería? Glorificar al Padre, ¿cierto? Cuando yo doy fruto, ¿a quién debo glorificar? Al Padre. Al Padre, ojo, porque eso parece, ay, pues claro, al Padre. ¿Sí? ¿Será que en todos los frutos nuestros glorifican al Padre? ¿Será que toda mi vida glorifica al Padre? Pues cuando Jesús tuvo esa conversación, si les digo, es porque sus frutos, a quien deben glorificar, cuando son frutos de la vid verdadera que es Jesús, el fruto que es Jesús, cuando ustedes permanecen en la vid, ese fruto, cuando estamos permaneciendo en la vid, a quien da gloria es al Padre. Pero adicional, dice, y así muestran que son mis discípulos, o sea que tiene otra dimensión, y es la dimensión de irradiar hacia afuera. Algo pasa hacia afuera. Somos testigos de que somos redimidos por Cristo. ¿Sí? Entonces, el fruto de Jesús con dos propósitos, de acuerdo a este texto, y es que cuando damos fruto glorificamos al Padre, si es un fruto de la raíz adecuada, pero también somos luminaria al mundo. También nosotros estamos iluminando al mundo. Dice, Jesús es nuestro modelo para reflejar el amor del Padre. Hay muchos versículos hermosos en Hebreos 1, del 1 al 3, dice que Él es el resplandor de su gloria, ¿cierto? En Corintios dice que en Él estaba toda la plenitud de la deidad y por eso estamos completos en Él. Y todo lo que ustedes han leído y todo lo que hemos leído en la palabra que habla de la belleza de Cristo, cómo Él refleja completamente la gloria de Dios. La única referencia, lo único que yo me puedo nutrir para reflejar algo de la gloria de Dios es de Jesús mismo. Nada en mí, pero nada refleja la gloria de Dios. La única forma en que nosotros estamos habilitados para reflejar la gloria de Dios es a través de Jesús viviendo en nosotros, a través de nosotros. Muy bien, sigamos. Bueno, quería resaltar que ese no es un propósito individual, ¿sí? Como, yo estoy conectado a la vid, yo reflejo a Cristo para mí, por mí, para mí. No, nosotros reflejamos a Cristo como un pueblo. Por eso somos una vid, ¿sí? Somos una vid, pertenecemos ramas de la vid, de una sola vid. Pero yo no sé si ustedes han visto un tronco de la vid con una sola ramita. ¿Cierto que no? La vid tiene muchas ramas. La vid no se trata de mí, de Jesús viviendo en mí,
por mí, para mi beneficio, eso no es. Está hablando a sus discípulos. Todos son las ramas, nosotros somos las ramas, pero somos las ramas de la vid. Entonces, no es que cada uno tenga una vid particular, esta es la vid mía y esa es la vid tuya. No, todos estamos conectados a la vid de Cristo. No es un asunto individual. Bueno, seguimos en el propósito. Habíamos dicho esto. Ay, a mí no, ay, ya, es que no pasa. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos dar? Dijimos que el fruto era Jesús, ¿cierto? Y que el único fruto que es válido para glorificar al Señor es el que es hecho a la manera de Cristo. No hay otra forma de glorificar, no hay otra forma de ser testimonio válido afuera, sino es porque Cristo mismo esté haciéndolo. Entonces, esa es la manera de Cristo. Entonces, pues ahí podemos incluso luego cuando ustedes hagan su ejercicio en casa, ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es la mansedumbre de Cristo? ¿Cómo es la paciencia de Cristo? Porque ese es nuestro modelo. Y ahí simplemente he puesto, cuando vemos ahora en Gálatas 5:22, que ya no lo sabemos de memoria hace 1000 años, es de los primeros versículos que nos aprendemos, ¿cierto? ¿Cómo es el amor de Cristo? Pero Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún enemigos de Él, pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Será que ese es el amor que nosotros mostramos al mundo? Amamos a los que nos han hecho mal, los que nos caen gordos, los que piensan distinto, los que son del otro partido, los que votaron por esto, los que votaron por el otro, los que tienen una preferencia sexual u otro. ¿Será que eso refleja el amor de Cristo? O, por ejemplo, en Filipenses 1, 10 y 11 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué tantos frutos de justicia tenemos nosotros? ¿O estamos cargados de indiferencia? No me importa un rábano, de pronto por ahí una personita, pero realmente nosotros tenemos ese corazón. Cuando Jesús se paraba y veía las multitudes allá y decía que tenía compasión de ellos, que estaba llamado a los que estaban en la olla de mazoya como nosotros, ¿cierto? Quebrantados, enfermos. O sea, ¿será que nuestro llamado, nosotros nos sentimos muy incómodos allí o somos más cómodos con el que está como mejorcito, más acomodadito? ¿Cierto? ¿Será que como que no me puedo relacionar allí? ¿Será que esa es la manera de Cristo? O por ejemplo, cuando dice, así pues justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que queremos lograr la paz? Yo me acuerdo del sermón de Carlos Esteban, una paz total que tiene que ver con la paz que tenemos con el Creador, con el Dios eterno. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr la paz cuando nosotros queremos llevar una paz a aguas tibias y no llevamos la paz que viene del Señor mismo? Bueno, por ejemplo, cuando habla aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Somos mansos? ¿Realmente somos mansos? ¿O a mí el que me la hace me la paga? ¿Cierto? O yo no digo nada, pero no le vuelvo a hablar. ¿Será que es eso? Muy bien, sigamos. Bueno, aquí simplemente en el propósito quiero recordar Filipenses 2, del 5 al 11, que ustedes también lo saben muy bien, ¿cierto? El cual estando o siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, se humilló de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, realmente nosotros podemos despojarnos de todo lo que el mundo nos ha dicho que nos da valor. ¿Serías capaz de despojarte de tus riquezas por Cristo? No quiere decir que ahorita todos vamos. No, yo digo ¿será que están en el orden perfecto? ¿Será que tu mayor tesoro es el Señor más que el éxito, más que tu dinero, más que tu cargo, más que todo lo demás? ¿Será que realmente si Cristo se despojó de ser Dios, de la eternidad, de la gloria, de todo eso para encarnarse? Y nosotros no somos capaces a veces de desprendernos de cosas que no tienen nada que ver. Sigamos, propósito. Y bueno, hablar un poquito antes de la boda del Padre. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en los viñedos de Concha y Toro en Chile, ¿cierto? Y resulta que yo quería llegar y ver esos, pero fuimos como al final del invierno. Entonces yo tenía la idea, no me había puesto a pensar en nada, yo tenía la idea cuando fuimos al tour que iba a haber unos viñedos así divinos, una cosa espectacular así, ¿no? Y llegamos en invierno.
¿Y sabe qué estaban haciendo los señores que cuidan la vid? Estaban podando los retoños que ellos sabían que no servirían a la vid. Y buscando un poquito había como una capacitación del SENA sobre cómo cuidar una vid, del SENA no, de una cosa de cómo cuidar una vid. Decía, por medio de la poda correctamente hecha, o sea, no de alguien que no sabe, sino un padre que sabe, ¿cierto? Las plantas toman fuerza para crecer e incluso mejoran la floración y su desarrollo. Al podar la planta se está controlando el crecimiento de la misma, ayudándola a que obtenga estructura necesaria para que las ramas puedan soportar el peso. Ustedes han visto esos racimotes, ¿no? Puedan soportar, y son unas varitas que no son muy gruesas, pero ellas resisten el buen fruto. Cuando nosotros estamos llenos de nuestra propia maleza, cosas que no son de Cristo, ahorita lo vemos en Gálatas. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ya somos salvos, pero entramos en un proceso de transformación. Entonces, en el proceso de transformación habrá muchos cachos y muchos retoños que el Señor tiene que ir cortando para hacernos livianos, para que no nos quedemos atorados en nuestro propio pecado, en nuestro propio peso, para que podamos llevar el fruto verdadero que es Jesús mismo. Entonces, la poda del Padre quitará todo lo que estorbe en mi crecimiento. La poda del Padre es muy importante, del experto, que es nuestro Padre Celestial. Él sabe cuando estamos en sus manos las cosas que no son fruto de estar pegados a Cristo. Bueno, y ahora sí, ¿cómo permanecer? ¿Cómo se permanece? ¿Cómo se permanece en Cristo? ¿Cómo será? Por su palabra, ¿qué más? Bueno, básicamente aquí recuerdo y les recomiendo Bible Project. ¿Cuántos conocen Bible Project? Bueno, eso es espectacular. Cuando vayan a empezar a leer un libro, pongan es gente que trabaja muy, muy lindo, muy sencillo, de manera muy gráfica, enseñando la palabra. Y entonces, ellos tienen varios, como hay unas cosas largas y otras más cortas, sobre qué significa el neuma, porque estamos hablando que una de las formas que hemos aprendido en Gálatas 5 para dar los frutos, lo primero que dice Gálatas antes de hablar de los frutos del Espíritu Santo, ¿qué dice? Andad en el Espíritu. Sí, parece que para dar frutos, ya dijimos cuál era el fruto, y en Gálatas nos dice cuáles son los frutos y cómo se logran los frutos, y dice andad en el Espíritu. Aprendí, digamos que hay varias palabras para describir lo que en ese contexto histórico, con las herramientas científicas que habían allí, describían lo que pasaba por el poder de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra ruach en hebreo, o neuma en griego, o espíritus en latino, en el contexto de nosotros los cristianos es el algo invisible pero personal del Dios vivo, porque hay otras cosmovisiones que hablan de que hay una energía que moviliza a todos, y que entonces uno absorbe la energía de Dios y luego vuelve a la energía y se funde en la energía de Dios. Eso no es lo que nosotros pensamos. Lo que la Biblia nos enseña es que el Señor pone su ruaj, pone su aliento de vida. Por ejemplo, puse algunos ejemplos allí, aliento del iniciador de la vida en Génesis 1:2, cuando estaba todo en el caos, desordenado y vacío, ¿se acuerdan? Y luego Jesús habla y lo pone, o cuando crea al hombre y luego dice que sopló en sus narices, ¿qué? El ruaj de Dios, ¿cierto? Eso que ese es de Él, no es de una energía extraña, es Él, personal, que se vierte en nosotros, o el que permite que las cosas se muevan. Por ejemplo, en Juan 3:7, cuando Jesús le trata de enseñar a Nicodemo cómo es que se nace de nuevo, y él le dice, ustedes han visto que el viento se mueve, ¿cierto? Pues en esa época no sabían que era el viento y que había el viento, pero dice, ellas se mueven, ustedes no lo ven, pero hay algo que está allí. Y es una forma de enseñar cómo el ruaj de Dios es el que hace que las cosas subsistan, se movilicen, se muevan, pase algo cuando el Señor hace eso. Y el que sostiene la vida, bueno, el Salmo 104, ese salmo para mí en algunos momentos ha sido muy significativo, porque es como toda la creación espera que tú les des de tu mano. Como
pero si tú te apartas de ellos y les quitas el aliento, ellos perecen. Sí, es hermoso porque es ver, y si leemos Job, ahí está todo, ¿no? Cómo el Señor con su ruaj creó, sostiene las cosas. O por ejemplo el que nos capacita para vivir, y ahí es donde vamos a hacer la conexión con lo que veníamos. Nos capacita para vivir la vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y por ejemplo, cuando vimos en Génesis la historia de José, es la primera vez que dice, y el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Se acuerdan? O ¿se acuerdan aquel artista maravilloso que hacía 1000 cosas hermosas? ¿Cómo se llama? Bezaleel. Que él dice que el Espíritu de Dios puso en él toda arte y todas las cosas. Dios nos capacita para sus propósitos. O como por ejemplo fue derramado el Espíritu Santo en el pueblo cuando ya estaban en Hechos, después de que Jesús había muerto. Bueno, ese mismo ruaj, ese mismo Espíritu, es el que el Consolador, que el Señor nos ha dado a nosotros, Él personalmente, en una energía extraña, Él mismo viviendo en nosotros, para movilizarnos, para capacitarnos, para vivir y poder vivir nuestra vida a través de la vida de Cristo. No es en el vacío, la savia que Cristo nos ha dejado es un mismo espíritu para producir fruto. Sigamos. Entonces, bueno, otra que quiero enfatizar en esto antes de terminar es cuando dice andad en el espíritu. Andad, ¿qué les trae a la mente? ¿Qué es andad? Caminar, seguir, ser constante, ¿cierto? Por ejemplo, aquí puse un pastor y las ovejitas todas ahí detrás porque nosotros como somos ovejitas, ¿se acuerdan? Soy una oveja, canta Santiago, ¿cierto? Esto me recuerda mucho los que somos médicos aquí y los futuros médicos también. Una de las formas en las que aprendemos a ser médicos, así como Noah Gordon lo describe en una novela que es del siglo XI, es andando con el profesor. Yo no sé ahorita, pues ya hace tantos años que me gradué, pero la medicina se aprende así. Tú estudias mucho, estudias, pero cuando tú estudias los libros, tú no eres médico estudiando de los libros. Tú aprendes yendo a cirugía con el cirujano. Tú aprendes a suturar, suturando con el que te enseña a suturar, ¿sí? Con el que le hace la endoscopia. Pero no es que uno lee en el libro y vaya a hacer la endoscopia, sino es. Uno tiene que estar muchas horas detrás del maestro viendo cómo se calibra, cómo se pone, qué errores puede haber, qué complicaciones. Es igualito, es andar en el Espíritu. Nosotros somos caminantes con Cristo. Y me acuerdo mucho en ese Deuteronomio 6, 7 y 9, ¿se acuerdan que es que la recomendación de que cómo se deja el legado es, díganle todo el tiempo, cuando estén comiendo, cuando estén en el camino, cuando estén haciendo esto, repítanle la palabra, repítanle, porque eso es lo que labra nuestro corazón. La forma como nosotros vamos a dar fruto, pegados, permaneciendo, es andar en el Espíritu. Y sabemos que Gálatas nos plantea que nosotros tenemos una lucha, porque realmente nosotros, como es un proceso, nosotros tenemos toda nuestra carne allí. Lo que pasa es que somos victoriosos en Cristo, ¿sí? Pero no es que nosotros ya lo hayamos logrado todo. Ya estoy por encima del bien y del mal. No, caigámonos de ese pedestal porque ahí no es. Nosotros caminamos, andamos en el Espíritu y es un proceso de madurez, y eso implica varias cosas. Uno, que nunca nos creemos que ya estamos listos, y segundo, que no seamos juzgadores con nuestros hermanos. No es sino que nos acordemos de nosotros mismos, ¿sí? El que lucha con pecado sexual, el que lucha con el chisme, el que lucha con el temor, el que lucha con fe, con cualquier cosa. Este hermano nuestro está caminando, y tú eres parte de cómo el Señor usa para que otros aprendan a caminar con Él. Entonces, las 3 formas en las que vamos a permanecer es permaneciendo en la palabra. Creo que lo dijiste tú, ¿cierto? Permaneciendo en la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Que dice que la palabra es ¿qué? ¿Cómo dice que es la palabra? Dios mío, es súper, o sea, ella penetra, no hay cosa que no pueda escudriñar, ¿cierto? Que no pueda limpiar, que no pueda modificar, ¿cierto? Penetra hasta lo más profundo del alma y rompe hasta lo más difícil de romper, ¿sí? Ahí en los humanos hay cosas muy difíciles de romper. Por ejemplo, un cráneo
es muy difícil de romper. O un hueso duro, eso es una cegueta. Ustedes de pronto han visto memes, pero es de verdad. O sea, cuando uno va a una cirugía de ortopedia, eso es una cosa durísima. Pues la palabra de Dios rompe hasta los tejidos más fuertes. 2, orando, cultivando el tiempo con el Señor. En el 14, quiero que después lo vuelvan a leer, dice, pidan todo en mi nombre, pero ahí no dice, y ustedes lo harán. ¿Sabe qué dice? Dice, yo lo haré. Quien realmente cumple es el Señor. Los frutos son de Él. Sí, los manifestamos nosotros, pero los frutos no son nuestros. Los frutos siguen siendo de Cristo. Entonces, es interesante saber que nosotros podemos ir al Padre todo el tiempo. Y el último, que no quiero dejarlo por fuera, es que la forma en que nosotros damos fruto no es una cosita de mí conmigo, ni con mi mamá y mi papá y nosotros tres, no. El nosotros dar fruto es algo cósmico, para ponerlo así externo, cósmico. Cuando nosotros damos fruto, nosotros estamos siendo luz al mundo como pueblo. ¿Se acuerdan de esa vid que defraudó, que dio frutas amargas, que no? Como ya llegó Jesús y es la vid verdadera, los que estamos conectados a la vid verdadera, nuestros frutos, ¿cómo serán? Bueno, Son verdaderos. Si estamos realmente pegados a Cristo y los frutos son de Cristo, entonces es allí donde está el poder del Evangelio. Es allí donde nosotros podemos impactar el mundo. Porque de otra manera no podemos hacerlo. Si estamos realmente conectados a Cristo, entonces seremos relevantes en el mundo, en un mundo caído, en un mundo que sufre, en un mundo que tiene injusticia, en un mundo que es distinto a los valores de Dios. Solamente si nosotros luchamos porque Cristo vive en nosotros, habrá alguna relevancia. Si somos nosotros contra el mundo, una cosa que le escuché a alguien es, el mundo ya tiene demasiado juicio sobre sí. Ya no necesita más juicio. Ya está juzgado. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita? El amor de Cristo. ¿Qué más necesita? La mansedumbre de Cristo. ¿Qué más necesita? La paciencia de Cristo. Y entonces, ¿cómo? El perdón de Cristo. ¿Qué más necesita? La paz de Cristo. El dominio propio de Cristo. Y entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es? Permaneciendo. ¿Y quiénes van a mostrar a Jesús? Nosotros. Entonces, la última, ya terminé, no me demoré tanto, ¿no? Sí. ¿Cómo voy, Joaco? Entonces, quiero que pregunte, porque la verdad es que, bueno, la palabra siempre que nos exponemos a ella hace cosas maravillosas en nuestra vida, ¿cierto? Hace cosas especiales. Sí, yo me he sorprendido como, por ejemplo, yo he leído 80.545 veces el Salmo 23. Y hace poco, después de que el Señor me ha hablado 1000 veces y me ha contestado 1000 veces y lo he orado 1000 veces y he visto la bondad de Dios 1000 veces, de pronto hace poco el Señor me puso aquí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y lo que me enseñó es todo, tengo lo suficiente en el Señor. No tengo que tener que ir, no, lo que tengo es suficiente, ya, nada me faltará. Eso me lo enseñó a mí. Lo que quiero decir con este ejemplo es que hoy el Señor tiene algo para ti y sería un desperdicio, la verdad, no por lo que yo he hablado, sino por lo que el Señor quiso hablar, ¿sí? Que te fueras a casa y te fueras igual, la verdad. Sería o sea, de las cosas que más alegran mi vida es cuando el Señor me dice algo nuevo. Yo digo, wow, y yo trato de, porque esta carne se pelea con el Espíritu. Pero cuando el Espíritu habla algo hay que tomarlo, hay que cogerlo, hay que hacerlo. Acuérdate que el neuma, el Espíritu, como decíamos, el ruach, nos moviliza, nos capacita. Y hoy el Espíritu Santo, nosotros oramos al principio del sermón y pedimos al Señor que hiciera algo y Él lo va a hacer. Y quisiera que pudiéramos pensar, ¿estás seguro de que estás completamente arraigado a Cristo o has descuidado tu conexión con Cristo? ¿Será que estamos muy ocupados? Yo he pasado muchos
momentos de mi vida en que estoy muy ocupada para estar con el Señor, les confieso, y ha sido terrible. Siempre debemos estar pegados. Es nuestra agenda más importante, la más importante, como decía Deuteronomio. Cuando tú estés criando hijos, diles por la mañana, diles al almuerzo, diles a la cena, cuando vayas por el camino. Es importante. ¿Estamos predicando el Evangelio a nuestra mente? ¿Estamos volviendo a la palabra cada día? ¿Que estás contento con tu fruto? Mejor no alce la mano porque el que no la alza es el que más lo necesita. Pero ¿estamos contentos con el fruto? ¿Realmente tengo todo el amor que reflejaría a Cristo? ¿Tengo toda la paciencia? Yo, por ejemplo, creo que mi hija me mira. Yo hay un lugar donde soy impaciente terriblemente, en el carro. Y yo digo, ¿será que eso refleja a Cristo? ¿Eso lo refleja? ¿Será que el fruto de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, será que ese fruto es suficiente, es bonito, es completo, es grande? ¿Qué necesitas que el Padre te pode? ¿Qué necesitas que el Señor te quite para que te haga libre? Para que el fruto de Él tenga espacio, porque si hay un poco de ramas ahí ¿cómo se llama? Renuevos que ocupan, pues entonces cuando venga el fruto del Señor no tiene espacio, porque son los frutos de mi carne, ¿no? Por ejemplo, un fruto de nuestra carne, en Gálatas nada más, ¿se acuerdan? Antes de Gálatas 5, creo que en Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado con doctrinas distintas, diciendo que tienen que hacer esto y que tienen que lo otro, si todo está hecho en Cristo? Leanlos. Una de las cosas que Dios tiene que podar es creer que el fruto se trata de mí, que es el esfuerzo mío, que me hacen ver bonito a mí. Esos son cosas que el Padre tiene que quitar, porque no se trata de nosotros, no es un fruto que viene de nosotros, es un fruto directamente de Él y para su gloria. Tus frutos que está dando tu rama glorifican al Padre. ¿Realmente el Señor estaría agradado de los frutos que tú estás dando en tu vida? Acuérdense que uno de los propósitos es que glorifiquen al Padre. Y por último, ¿tus frutos dan testimonio del amor de Dios hacia el perdido? Acuérdense que una de las cosas por las que el Señor quiere que demos fruto es porque nosotros somos testimonios de que somos sus discípulos. Cuando escribimos en las redes cosas ofensivas, reactivas, sin sabiduría, cosas que no van a hacer crecer a nadie, ¿será que allí yo estoy siendo testimonio de, como decía el versículo, aprended de mí que soy manso y humilde? ¿Será que ahí está el fruto de Cristo? Bueno, espero que el Señor, de verdad que oro para que ninguno de nosotros, obviamente incluida yo de primera, no desperdiciemos su palabra. Si el Señor tiene que haberte dicho algo, la verdad, tiene que haberte dicho algo. Y no solamente tiene que haberte dicho algo, sino que te moviliza, te transforma, te cambia, te madura para que des su fruto. Bueno, amado Jesús, gracias te doy por este día, Señor, porque tu palabra es tan rica que salen y salen y salen cosas y transforman y transforman y transforman nuestra vida, Señor. Queremos darte gracias porque tú eres la vid verdadera y nos has permitido injertarnos en tu raíz. Nosotros que no merecíamos nada, estamos en conexión completa contigo, Señor. Nosotros que tenemos esta naturaleza pecadora que fue redimida por ti y tú quisiste insertarnos directamente en tu corazón, Señor, y darnos tu Santo Espíritu, tu esencia que nos moviliza, que nos capacita, que nos transforma, Señor. Es un regalo inmerecido que estemos allí, Señor. Y por eso te damos toda la gloria a ti. Queremos, Señor, escuchar tu voz en el aposento alto cuando decías, yo soy la vid verdadera. Cuando nos decías, permanece en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nos dices que este fruto es para glorificar al Padre y para que seamos testimonios de que nosotros hemos sido transformados por ti. Bendito eres, Señor, bendito eres para siempre, amado Jesús. Recibe toda la honra y la gloria, Señor, y gracias porque estamos seguros que tú sigues transformando nuestra vida. Que seamos bendición, Señor, al lugar donde nos pones.
En tu santo nombre, amado Jesús, hemos orado. Amén.